Buenas tardes. En este caso, mi nombre es Sebastián Peraite, junto con mis compañeros Daniel Mateo Correa y Juan Pablo Ramírez, les vamos a exponer sobre el tubo. Tenemos el temario del cual se va a exponer, el cual tiene esta partida, la introducción, del cual sigue los objetivos, la justificación, planteamiento del problema, marco teórico, montaje y análisis de resultados. En este caso tenemos la introducción, el cual dice que se presentan los principios físicos que sustentan su teoría para medir la velocidad de los fluidos, inventado por Henry Pitop y perfeccionado por Henry Arce. Este dispositivo es fundamental en el desarrollo de sistemas de tratamiento de aguas, el estudio del transporte de contaminantes y la gestión de recursos hídricos, convirtiéndose en una herramienta fundamental para su sistema. Como objetivos tenemos el general que dice implementar el montaje de un prototipo que requiere el tubo Pitop y se aplique en un caudal, canal o cuerpo de agua, calculando a su vez la presión dinámica y la velocidad de flujo. Y como específicos tenemos el primero, realizar el montaje casero de un prototipo que simulará el tubo de Pitop. Segundo, hacer pruebas con un fluido en el sistema casero del tubo de Pitop, calculando la velocidad de flujo y la presión dinámica. Y tercero, exponer los resultados finales luego de las pruebas realizadas a la vez aplicar un modelo casero del tubo de Pitop. Bueno, dentro de la justificación es importante y pertinente pues esta investigación, ya que pues estudia como los métodos y las herramientas de cómo se vuelven esenciales para evaluar dentro de los sistemas ambientales, y lo cual busca pues también fortalecer la investigación del tubo de Pitop y resaltar la relevancia y entender su uso dentro de la medición del flujo, ¿sí? Lo que contribuye pues a la sostenibilidad de los proyectos. Por otro lado, también se resalta la importancia de fortalecer pues las capacidades o nuestras capacidades profesionales como académicas. De acuerdo a esto, pues también se plantea una pregunta durante todo el trabajo de investigación, que si es posible implementar un prototipo casero del tubo de Pitop que nos permita calcular de manera efectiva la presión dinámica y la velocidad de flujo en un caudal de agua. Y lo que nos encontramos nosotros durante este modelo, pues sí, el objetivo es reducir y mitigar los problemas y dificultades que puedan surgir al llevar a cabo estos proyectos. Y pues para ello es importante definir pues parámetros claros y precisos que guíen pues los procesos. Y si estos no se establecen correctamente, pues cualquier error en la implementación nos pudo o nos podría generar problemas, sí, que luego no hubiesen podido ser resueltos. Y pues es también preciso determinarlos porque es crucial para el éxito de los sistemas, en este caso pues en el tubo de Pitop. Ya dentro del marco teórico, sí, lo que se utilizan son dos fórmulas para calcular velocidad y presión dinámica. Y para esto pues se necesitaba conocer la altura en la que llegaba si aplicábamos aire de un lado del tubo. Y para ello pues también es importante resaltar que el tubo de Pitop se utiliza ampliamente para medir la velocidad de los flujos en sistemas cerrados, es decir, ya sean tuberías o conductos. Y también pues en sistemas abiertos, que ya sean ríos o canales. Y pues el diseño en sí en general pues se utilizan este, materiales que sean accesibles y más como más caseras que se puedan reutilizar. Bueno, esto es un tubo Pitop, un prototipo de tubo Pitop hecho de una manera artesanal. Se hizo con materiales reciclables, manguera de nivel, el líquido que vemos es agua y pues esto sí es un plástico que reciclamos. Bueno, ¿para qué sirve el tubo de Pitop? Esto es una herramienta bastante útil en la ingeniería, ya que con esta podemos medir la velocidad y la diferencia de presiones, ya sea de un gas o de un líquido. ¿Cómo se encuentra diseñado este prototipo? Bueno, como ya venía indicando, es una manguera NU, la cual por este lado va a entrar un flujo de aire, el cual lo vamos a simular con una bomba. Y aquí se va a crear un flujo de estancamiento, una presión de estancamiento, la cual va a generar que haya una diferencia de altura o un aumento de nivel.
Este aumento está relacionado o está midiendo la presión dinámica con la cual podemos usar para calcular la velocidad del aire. El aire que sale por el orificio, por este orificio, también es un mecanismo que ayuda a estabilizar la presión de estancamiento en el sistema artesanal. Aquí podemos ver el ensayo. Aquí lo que vemos es que este orificio me está proporcionando un equilibrio en el nivel de agua. Ahora vamos a explicar un poco cómo funciona. Cuando el extremo abierto, o sea se introduce o hay una corriente de aire, el aire que impacta directamente en la abertura se detiene, se puede decir que está en cero y se convierte en energía cinética del aire. La energía cinética del aire se convierte en presión estática, ¿cierto? Conocida como presión de estancamiento o una presión total. Esta presión, porque la presión estática del aire circundante. Ahora, la presión estática es esta que sale por este orificio. El orificio de la manguera debe medir la presión estática del aire en movimiento, que es la presión que ejerce el aire independientemente de su movimiento. Esta configuración, que muchos la llaman en Y, no es más que un manómetro, por decirlo así, un prototipo de manómetro. Esta diferencia de agua del manómetro es una entrada. Esta configuración, que muchos la llaman en Y, con agua, para que el agua pueda aumentar, no es más que un manómetro. La diferencia de nivel de agua entre las dos ramas del manómetro es proporcional a la diferencia de presión entre las dos entradas del manómetro. En este caso, una entrada está conectada a la presión total, que sería esta, y la otra entrada, que sería esta, está abierta a la atmósfera, y eso lo asumimos como una presión estática de referencia. Ahora, ¿qué función tiene el orificio? Si el orificio no estuviera, cualquier fluctuación de presión haría que el nivel del agua en el manómetro variara constantemente y sería muy difícil obtener una lectura estable. Este orificio lo que permite es que el exceso de aire y la presión total escape y evite que la acumulación excesiva de la presión en la rama del manómetro tenga fluctuaciones constantes y ayuda a mantener un equilibrio de la presión, por decirlo así. Y como lo venía indicando, pues la diferencia del nivel de agua en el manómetro es la que permite calcular la presión dinámica y por ende la velocidad del aire. Y para terminar de darle una explicación más detallada a este orificio, es precisamente liberar el exceso de presión, la cual es la diferencia entre la presión de estancamiento y la presión atmosférica o estática, para mantener un equilibrio y la lectura de este sea más exacta. Si el aire no puede escapar, la presión en la rama conectada al otro punto podría aumentar demasiado y dar una lectura totalmente inestable. En la parte del análisis de resultados podemos ver que al aplicar las fórmulas de acuerdo a lo que explicó en el marco teórico, la altura del agua se subió a 6 centímetros, lo cual se convierte a 0,6 metros de la altura del líquido, en este caso sería el agua. Entonces aplicar la fórmula de velocidad, que es la raíz de 2 por la gravedad por la altura, por la densidad del aire, por la velocidad del agua y la velocidad del aire, da 3.1 metros sobre segundo. Y la presión dinámica, que esta depende de la velocidad del flujo, daría 4.805 pascales. En la parte entonces concluimos que la velocidad de 3.1 metros en un flujo de agua es relativamente alta,
lo que indica movimiento rápido del líquido. También decimos que esta velocidad del agua es relevante para la capacidad de transporte de contaminantes disueltos o suspendidos en cuerpos de agua. La presión dinámica, la cual dio 4.805 pascales ejecutada en el cuerpo del flujo del agua, es significativa, lo que debe considerarse como un diseño de estructuras como puentes, muros de contención o canales. Este valor de la presión indica también la fuerza que el agua ejerce sobre los elementos expuestos, lo que es relevante para la estabilidad y resistencia. Y también la alta velocidad del flujo y la velocidad dinámica de esta presión dinámica de esta agua, del líquido, puede generar problemas de erosión, sedimentación, lo que igual debe ser evaluado y mitigado rápidamente.